Amigos de Modo Vida, bienvenidos a un nuevo video resumen de lo que es este grandioso libro que se titula El conflicto de los siglos. Hoy vamos a tratar el capítulo número 10, que es Progresos en la Reforma, donde habla sobre Lutero y qué es lo que pasa en el siglo XVI. Empieza la historia con Lutero escondido en el castillo de Wartburg y mucha gente preguntándose qué había pasado con su líder de la Reforma, pensando que lo habían asesinado o que lo habían metido preso. Empezaron a inquietarse y a atacar a las autoridades papales pidiendo por Martín Lutero. Las autoridades papales se veían aterrorizadas por la presión que sentían de la gente que apoyaba la Reforma y que quería saber qué había pasado con Lutero. En esto, ellos emiten un edicto que busquen por todos lados dónde estaba Lutero. Tiempo después se enteran de que Lutero estaba bien, que estaba a salvo y que estaba escondido. La noticia de que Lutero estaba a salvo generó en la Reforma un fortalecimiento que ayudó a que esa semilla brotara mucho más rápido. Esto mismo utilizó Satanás para meter en la mente de las personas que su imaginación cree mensajes que ellos pensaban que venían de Dios y realmente no eran así. Y es así como empezaron a tergiversar el mensaje de la Reforma y empezaron a crear cierta confusión en las universidades, en las mismas personas. Y esto llegó a oídos de Lutero y es ahí cuando él, estando en Wartburg, toma la decisión de evitar eso y decide volver a Wittenberg, donde estaba sucediendo todas estas cosas. Es así donde él escribe varias cartas al Papa diciendo que él iba a ir y que él no contaba con ninguna protección, simplemente con la protección de Dios. Es así que él llega y está 7 días predicando sobre que tenemos que basarnos en la palabra de Dios y no en nuestra imaginación o no en nuestras propias creencias, porque podemos tener muy buenas intenciones sobre lo que nosotros imaginamos o nosotros creemos, pero si no está basado en la palabra de Dios, no tiene ninguna verdad. Más adelante surge un personaje llamado Thomas Müntzer que pretendía ser el líder de los fanáticos y llegó a tal punto de su creencia que llegó a decir lo siguiente, y cito: "El que tiene este espíritu posee la fe verdadera, aunque jamás haya visto las Escrituras". Es así como ciertos maestros se maravillaban a escucharlo y llegaron a decir que la Biblia mata, que la palabra mata y con el Espíritu es suficiente. Otro de los engaños que usó Satanás fue presentar lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y es ahí donde surge la idea del racionalismo, que cree que mi razón está por encima de la palabra de Dios y lo que yo creo, lo que yo pienso que está bien, lo puedo hacer. Y es así como el fanatismo y el racionalismo querían unirse a la Reforma y ser parte de la Reforma, y Lutero de ninguna manera quería que eso sea parte de su Reforma. Cada uno a su manera, estos elementos iban dejando de lado las santas escrituras de Dios. Lutero defendió con uña y dientes lo que es la palabra de Dios. Es por eso Lutero deja Wittenberg y vuelve a Wartburg y termina de traducir el Nuevo Testamento y lo publican en la lengua alemana para todo el pueblo, para que puedan estudiarlo. Y es ahí donde renace esa emoción por estudiar la palabra de Dios y veías a mujeres, niños, maestros, personas muy capacitadas, personas ricas, personas pobres estudiando la palabra de Dios. Y es ahí donde Lutero dice, bueno, ahora tengo que traducir el Antiguo Testamento. Y ahí empieza toda su obra nuevamente y esa reforma que él impulsó. Racionalismo, fanatismo, catolicismo y cristianismo se vieron enfrentados en el siglo XVI. Lo vamos a volver a notar cuando Jesús esté por volver. Te invito a que leas el capítulo número 10, que habla sobre los progresos de la Reforma. Y te invito también a que te suscribas, que le dejes un like y que prontamente vamos a estar subiendo los siguientes capítulos y así no te pierdas ninguno.